Bien, buenos días. Como ya saben, desde julio hemos estado hablando, desde el mes de julio hemos estado hablando sobre Primera de Juan. Y les pido ahora que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en el libro del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 4. Muy bien. Yo también tuve una experiencia ayer, a raíz de unas fotos que recibí. El hermano Gustavo me manda unas fotos de lo que sucedió en Matanza y conociendo el deseo que hay de servir a Dios, esta iglesia está enfocada en servir a Dios y no en tantas otras cosas. Yo dije, estas fotos no las voy a publicar. Estas fotos no se van a publicar, porque el deseo ya se cumplió, servir a los hermanos, servir a los necesitados, hermanos o no, en la fe, y creo que di en el clavo en esa decisión. Ustedes saben, en el pasado había una gran división entre judíos y gentiles, y el cristianismo llegó en ese mundo dividido entre judíos y gentiles, y los amó. Amó a judíos y a gentiles. La división hoy quizás más evidente pudiera ser entre derechas e izquierdas. Y el cristianismo desea amar a la persona y servirle, sea de derecha o sea de izquierda. Siempre ha sido una tercera opción, algo diferente a lo que está, digamos, dividiendo el mundo en el momento. Porque es así, amar a Dios por encima de todo y todos, y amar al prójimo como a ti mismo. Amado Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por las experiencias que hemos vivido, Señor. Porque nos has mostrado que hay más dicha en dar que en recibir. Y que tu nombre, Señor, es glorificado cuando tu iglesia te sirve. Tu nombre se eleva, Señor. Tu gloria se hace visible cuando tu iglesia te sirve. Gracias porque hoy podemos reunirnos en paz, con carencias, con necesidades, pero en paz. Tenemos un lugar donde podemos acercarnos y como cuerpo adorarte, honrarte y decirte eres rey de nuestras vidas. Y podemos también edificarnos con la verdad de tu palabra. Gracias, Padre. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Ustedes saben que hemos estado acercándonos a la epístola de Juan y hemos visto quizás el capítulo que queda, ya estamos más de la mitad, hoy empezamos el capítulo 4 de 5 que tiene la epístola. Hemos visto cómo Juan va repitiendo de forma cíclica sus enseñanzas y va descansando sobre pilares fundamentales. Juan está hablando de la santidad del creyente, ¿verdad? Quien dice, como dice el texto, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hemos hablado de la santidad del creyente, hemos hablado de la justicia de Dios y hemos hablado del amor como la marca distintiva del cristiano, del creyente. Y esta idea la seguiremos retomando porque el capítulo 5, si a lo largo de estos 4 capítulos se ha ido tomando una idea y tomando otra y tomando otra, en el capítulo 5 ves ya todas las ideas unidas ahí, mezcladas. Hablaremos de eso más adelante si Dios nos da fuerza. Pero hoy, en el capítulo 4, hablaremos de algo muy especial para mí y es de la prueba doctrinal que debe de vivir cada hijo de Dios. Cada hijo de Dios. Veremos también cómo los maestros, las personas que, bueno, en este contexto, las personas que se paran acá y comparten palabra de Dios, también cómo ellos deben someterse a la prueba de la palabra de Dios.
veremos que como iglesia nosotros deberíamos tener una pregunta en nuestra mente y es esta. ¿Realmente los maestros cuando hablan palabra de Dios? Deberíamos preguntarnos eso. Y estas y otras ideas las iremos avanzando en la predicación. Vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos del capítulo 4. Y estos 6 versículos los he dividido de la siguiente manera. El primero es una exhortación, el verso 1. Van a verlo, van a ver cuando desglosemos esto. En el verso 1 hay una exhortación para la iglesia acerca de los que enseñan, pero la exhortación es para la iglesia. Una exhortación en negativo y una exhortación en positivo. O sea, un aspecto negativo, un aspecto positivo. Los versos que siguen del 2 al 3, surge la pregunta. Hay algo que hay que evaluar. Y lo que hay que evaluar es el origen del mensaje. Vamos a hablar sobre eso. Y vamos a hablar sobre cuál es el estándar para evaluar el origen de ese mensaje. Y finalmente, los versos del 4 al 6 nos van a hablar sobre la victoria que tiene el pueblo de Dios, la victoria doctrinalmente hablando. ¿Y cuál es la garantía? Hay una victoria de garantía. Perdón, hay una garantía de victoria, ahora sí. Una garantía de victoria, pero veremos cuál es esa garantía. Sin más, comenzamos a leerle. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, hablando de los falsos maestros, son del mundo, por eso hablan del mundo y por eso el mundo les oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Concentrémonos entonces en el verso 1 y veamos, desmenucemos un poquito la idea de la exhortación. Fíjense, Juan dice, amados, no crean a todo espíritu. De nuevo, el llamado es a la iglesia. Iglesia, estén pendientes, no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay una exhortación, tengan cuidado, no crean a todo espíritu. Y está hablando de los falsos maestros o los falsos profetas. Como ustedes han estado conmigo desde el inicio de Primera de Juan, ustedes saben ya que no es la primera vez que Juan trae eso a colación. Hay un antecedente en el capítulo 2, que yo solo voy a leer ahora este versículo. Hay un antecedente donde ya empieza a hablarse de la idea de los falsos maestros. Recuerden, yo les he hablado bastante del contexto de la carta. Pero en el capítulo 2 hay una advertencia igual. Nos dice, hijitos, ya es 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Para mí es interesante, si Juan al final del siglo I dice que es el último tiempo, que ya estamos viviendo los últimos tiempos, ¿qué deberíamos pensar nosotros en el siglo XXI?
¿cierto? 2000 años después, con todas las cosas que hemos visto. Pero para Juan, la presencia de falsos maestros en esa época, que él llama anticristos, esos falsos maestros, para él son la evidencia de que ya estamos en los últimos tiempos. Lo interesante es que esos anticristos, miren, no está aquí Juan en su epístola, no está hablando de esa figura que menciona Pablo de la encarnación del hombre de pecado que vendrá en algún momento de nuestra historia. Juan aquí no está hablando de esa persona, la persona que se encarnará, el hombre de pecado, el anticristo. Juan está hablando de un movimiento que tiene la característica de que está mintiendo acerca de Jesús. Para Juan, ese grupo de maestros con falsas enseñanzas que estaban afectando la iglesia, Juan les llama anticristos. Ahora, el mismo Juan, retomando la idea, aquí ahora en el capítulo 4, nos explica que esos anticristos son falsos maestros. Y vamos a ver los paralelos que hay. Llama la atención lo siguiente. Miren dos cosas. La primera, en el momento específico en que Juan escribe y les advierte a la iglesia de que va a haber, que ya hay anticristos dentro de la iglesia, había una realidad para esa iglesia. Hoy, alcen las manos que tienen Biblia. Todos tenemos Biblia de una forma o de otra, en libro, digital, pero todos tenemos Biblia, la tenemos en nuestro idioma. Pero en el momento en que él está escribiendo eso, quizás muchos de los que se estaban reuniendo, recuerden que las iglesias comenzaron a reunirse en casas y en las sinagogas, se reunían en las sinagogas y en las casas. En ese momento, ese primer siglo de la era cristiana, pues muchas personas no disponían del texto como lo tenemos nosotros hoy. Había otros que ni siquiera sabían leer, aunque tuviesen el texto delante. Recuerden que no había ya no había un canon cerrado, bien definido, de estas son las escrituras canónicas, lo que hacía a la iglesia muy susceptible a errores, porque la forma principal de transmitir las verdades, digamos, no principal, sino mayoritaria, era la tradición oral. Dependían de la enseñanza oral de personas que llegaban y pues hablaban acerca de las verdades de Dios. Pudieran decirme ustedes, bueno, pero en el judaísmo no pasaba tanto así, ellos tenían la Torá y tenían el templo y tenían los fariseos. Sí, pero el cristianismo se empezó a extender en un mundo pagano, en un mundo griego, donde habían personas que sí sabían leer, pero habían personas que no. Habían personas familiarizadas con las escrituras hebreas, pero habían personas que no estaban familiarizadas con las escrituras hebreas. Por lo que había una susceptibilidad en esas iglesias, al error, a ser víctimas del error, víctimas de las enseñanzas de falsos maestros, que en el capítulo 2 Juan les llama anticristos, en el capítulo 4 les llama falsos profetas o falsos maestros. Y entonces ustedes dirán, bueno, Raidel, entonces ¿para qué nos vas a hablar de eso? Si nosotros tenemos hoy nuestras Biblias, ¿verdad? En español, en inglés, los que sean bilingües, tenemos en diferentes versiones, traducción literal, traducción dinámica. Pregunto, ¿creen ustedes, acaso, que la iglesia de hoy no es vulnerable a las enseñanzas de falsos maestros? Los que tengan internet, entren a YouTube y ahí van a ver que llueve. Los que no tengan internet, hagan un simple repaso de las cosas que hemos visto en los últimos años dentro de las iglesias. Y se van a dar cuenta que esta advertencia de Juan sí tiene pertinencia para nosotros hoy. Aunque a diferencia de ellos tengamos Biblias, toda la Biblia, la tengamos en nuestra lengua y cada quien tenga un ejemplar. Incluso hay personas que tienen varios ejemplares.
A pesar de eso, seguimos siendo vulnerables a las enseñanzas de falsos maestros. Y la advertencia, recuerden, la advertencia de Juan no es para el liderazgo de la iglesia, es a la iglesia. Estén pendientes porque hay muchos falsos profetas en el mundo. El llamado es a la iglesia. Y ustedes, hermanos, por mucho que amen al pastor Pachi y amen al resto del equipo, ustedes como iglesia tienen que estar pendientes de que si lo que ustedes están recibiendo es o no palabra de Dios. Y les digo esta idea, la autoridad que salga de este púlpito va a depender de su fidelidad a la palabra de Dios. Si no es así, pues no tiene autoridad, así de sencillo. Bien, esa es la primera idea, no crean. Pero la segunda idea es que pongan a prueba, dice, probad los espíritus si son de Dios. Y aquí, estudiando, noté un detalle. En 6 versículos hay una repetición de una idea que es extremadamente importante. En los versos 1, 2, varias veces, en el 3, en el 4, en el 6, hay una repetición. Escuchen la primera. Probad a los espíritus si son de Dios. Luego viene en el verso 2, conoced del Espíritu de Dios, ha venido en carne, ese espíritu es de Dios. Todo espíritu, el que confiesa que Jesús no ha venido en carne, ese espíritu no es de Dios. Hijitos, pero vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y en el verso 5 aparece un contraste a esta idea de Dios, de Dios, de Dios. Dice en el verso 5, ellos son del mundo. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no, no es de Dios. Hay una intención de Juan de recalcar el mensaje que ustedes van a oír o viene de Dios o no viene de Dios. Y el contraste en el texto es el mundo. O viene de Dios o no viene de Dios. Miren, si ustedes tratan de hacer un paralelo entre el 4.1 y el 2.18, van a ver que hay ideas que están en común. Están ahí en común. Pero antes de decirles eso, debo de recordarles, pues pudiera parecer que recibir una enseñanza de hombre es inofensiva. Pudiera dar esa intención. Yo mismo estudiando decía, ok, Señor, ayúdame a entender la gravedad de lo que Juan está diciendo aquí. Si Juan está repitiendo tantas veces, ustedes, iglesia, tienen que valorar si esto es de Dios o no es de Dios. 6 veces repite la idea relacionado, porque está diciendo algo serio, está hablando de algo importante. Si nosotros no recibimos una enseñanza de Dios, probablemente estamos recibiendo enseñanzas de hombres. Digo nosotros, pero realmente la idea iba dirigida originalmente a esa congregación. Pero es que no podemos olvidar que muchas de las enseñanzas que podemos recibir de hombres pueden ser enseñanzas francamente demoníacas. Es invento mío. Pablo dice en 1 Timoteo 4.1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, haga una pausa ahí, Juan dice en el siglo I, hijitos, ya es el último tiempo, siglo I, estamos en los últimos tiempos. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El peligro puede ser que estemos escuchando doctrinas del diablo, enseñanzas demoníacas, francamente diabólicas, que su mayor éxito fue y ha sido darte dosis de verdad y adentro te inyecta el veneno. Y la verdad que te dice te funciona como un lubricante para que tú bajes la mentira y te tragues el veneno. Eso él lo logró en el Edén y ha seguido repitiendo el patrón hasta el día de hoy. ¿Es de Dios o no son de Dios? Juan dice,
pónganlos a prueba. Pónganlos a prueba. Hace ya unos días yo les hablé sobre el ejemplo que nos dejaron unos cristianos cuando Pablo les habló y que su conducta nos quedara a nosotros como un ejemplo a seguir. Y son los cristianos precisamente ¿de qué ciudad? De la ciudad de Berea. Dice el libro de Hechos que esas personas a las que Pablo les habló eran más nobles que los de Tesalónica. Ustedes saben, los de Tesalónica formaron un alboroto tremendo cuando Pablo fue y les predicó, pero Pablo salió a Berea y allí en Berea se encontró con cristianos más nobles. Escuchen, nobles, pero escuchen lo que cómo Pablo los describe. Eran más nobles que los de Tesalónica, porque después los de Tesalónica supieron que Pablo estaba en Berea y fueron para Berea a formar el mismo problema. O sea, los de Tesalónica no eran fáciles. Y estos no, estos tenían otra actitud diferente. Y aquí es donde tenemos que nosotros aprender de ellos. Eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención. No es que no prestaron oído a lo que estaba hablando Pablo. Dice que recibieron la palabra con mucha atención. Y, sigue la idea, todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Ese es el ejemplo que nos dejó, a través del Espíritu, nos quedó a nosotros, de los cristianos bereanos. Entonces, no tiene nada de malo que esta iglesia tenga y adopte esa actitud bereana. Escuché un mensaje en la iglesia, escuché una enseñanza, creo que es válida, pero en casa reviso, estudio, pregunto, vuelvo a hablar sobre la misma idea, porque como iglesia nosotros tenemos esa advertencia, esa exhortación a que no crean y prueben a los espíritus, porque estamos en los últimos tiempos, porque ya hay muchos anticristos regados por el mundo, hay muchos falsos maestros regados por el mundo. Y les digo una cosa, aunque en esta iglesia se predica una doctrina sana desde mi perspectiva, no tenemos ninguna garantía que en 5 o 20 años aquí comiencen a hablarse cosas raras. Garantía no hay. O sea, no hay garantía de que se empiecen a hablar cosas raras. Y el llamado de Juan a esa iglesia y por el Espíritu a nosotros está ahí. No crean todo lo que oyen y prueben los espíritus. ¿Prueben con qué? Bueno, con la palabra, con las enseñanzas de la palabra, ¿cierto? Y pasamos entonces al segundo punto del sermón. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Muy bien, les decía ahorita que vamos a hacer un paralelo entre dos textos. Este es el momento de hacerlo. Si vamos al 2:22, capítulo 2, verso 22, dice, ¿quién es el mentiroso? Escuchen, vamos a hacer un paralelo entre dos textos. Vamos a ver las cosas comunes entre ambos textos. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Muy bien, el 4:2-3 dice, todo el que confiesa que Cristo ha venido en carne, él es de Dios. El que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Por un lado, el mentiroso dice que Jesús no es, el que dice que Jesús no es el Cristo, este es el mentiroso. O sea, este está diciendo Jesús no es el Cristo. Y para Juan es un mentiroso. Este está diciendo Jesús no vino en carne. Por tanto, no es de Dios. ¿Qué están viendo aquí? En ambos casos se están diciendo mentiras, ¿cierto? En ambos casos se están diciendo mentiras acerca de Jesús. ¿Están conmigo hasta ahí?
en ambos casos el objeto a atacar es Jesús y su obra. Van teniendo algunas pistas, ¿verdad? Y en ambos casos se puede, digamos, por estas falsas ideas se pueden levantar debates. Aquí pudiéramos preguntarnos, ¿es Jesús el Cristo o no es el Cristo? Y generaba debates, dudas, discrepancias. Aquí pudieses preguntarte, ¿Jesús vino en carne o no vino en carne? ¿Sí o no? Debate, dudas, discusiones, separaciones de criterios. Y en ambos casos, ¿cuál fue la herramienta que Juan usó? La herramienta metodológica, aquí hay maestros, que Juan usó para poner fin a la discusión. ¿Cuál fue? Jesús. Jesús y su obra. ¿Ya? Fue lo que Juan, fue lo que él tomó de la mano y dijo, el que diga que Jesús no es el Cristo, porque él, recuerden, empezando primera de Juan, Juan dice, yo estoy hablando de lo que yo vi, de lo que yo oí, de lo que yo toqué, de lo que yo contemplé, en otras palabras, yo sé lo que yo estoy hablando, así como él lo presentó. Ese está diciendo, si Jesús es el Cristo, el que diga que Jesús no es el Cristo está mintiendo. El que diga que Jesús no ha venido en carne está mintiendo. En ambos casos, toma a Jesús como el patrón para poner fin a la discusión y aclararlo todo. Aclararlo todo. Hermano, eso nos lleva a un principio. Y es que Jesús es vital. Jesús es vital para los creyentes. O dicho de otra manera, la actitud de las personas hacia Jesús revela quiénes son. Entonces, sí hay una amenaza de falsos maestros, sí hay una advertencia a no creer y a probar, pero Juan nos está dando la herramienta a los creyentes. Jesús es la clave. Cuando ustedes ven una enseñanza de un testigo de Jehová, por ponerle el nombre a un grupo, automáticamente que oyen las cosas, sienten adentro como un ruido, como que está diciendo algo raro, porque están comparándolo contra la roca. Calvino decía que Cristo es la roca contra la que se extrayan todos los herejes. Es así. La enseñanza de Cristo es central. Miren, presten atención, olvídense de todo lo que les he dicho. Quédense con una idea y es esta. La enseñanza de Cristo es central en nuestro sistema de creencias. Es central. Pablo nos enseña en Corinto, en su primera carta a los Corintios, Pablo dice, escuchen, más bien al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Si Juan escogió entre todos los temas que podía hablarle a la iglesia, dijo, yo me centré en Cristo y en este crucificado. No tengo otra cosa que hablarles a ustedes. O no tengo otra cosa igual de relevante que hablarles a ustedes. Cristo y este crucificado. Ese es el criterio de Pablo. Pero Lucas, el autor de Lucas y de Hechos, el médico, enseña. Iban unos hombres, recuerdan esa historia, camino de Emaús, y estaban discutiendo acerca de lo que había pasado en Jerusalén en esos días, ¿cierto? Y Jesús llega y se encuentra con ellos, escucha la conversación y se introduce en la conversación con ellos. Y hay una respuesta que Jesús le da. Lo valioso de este fragmento que les voy a leer es que son palabras textuales de Jesús, ¿cierto? Entonces deberíamos prestar ahora, ponernos en la puntica de la silla y escuchar. Jesús dijo, oh insensatos y tardos de corazón, hablando con estas personas, para creer lo que los profetas les han dicho. Jesús toma mano del antiguo, lo que es para nosotros hoy Antiguo Testamento, lo que los profetas han dicho, y comenzando desde Moisés, para los que no estén familiarizados con el texto bíblico, Moisés, autor de los primeros 5 libros de la ley o la Torá, el autor de esos 5 libros, dice que Jesús comenzó por ahí, desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, no por algunos, por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía.
Y finalmente, la última idea que quiero darle, el último texto para reafirmar esta idea, está en el Evangelio de Juan 5:39. Les mencioné a Pablo, les mencioné a Lucas y ahora voy a hablarles de Juan. Juan también en este fragmento nos da enseñanzas de la boca del propio Jesús, cuando Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está diciendo, iglesia, yo soy el tema de las Escrituras. Es que la historia gira en torno a Él. ¿Cierto? Nuestras eras se dividieron en dos. Antes de que Él viniera y después de que Él vino. Entonces, como iglesia, tenemos el llamado, como iglesia, a velar por las enseñanzas que recibimos. Y la herramienta que Juan nos está diciendo que tomemos para medir esas enseñanzas es Jesús, Él y su obra. ¿Van conmigo hasta ahí? Muy bien, qué bueno que han ido entendiendo. El que tenga duda, pregunte por favor. Bien, llegamos a la última parte de la predicación y son los versos del 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Juan está consciente del conflicto, pero apunta, nos da un vistazo de cómo va a terminar ese conflicto. Ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, los falsos maestros, son del mundo. Por eso hablan las cosas del mundo y por eso el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos va a oír o nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan les dice, es cierto, los falsos maestros ya están en el mundo. Los falsos maestros hablan cosas de este mundo, ¿cierto? Y este mundo los escucha. Si comenzaran a recibir ustedes enseñanzas que de alguna manera llevara o condujera a la iglesia a amar a este mundo, hermano, están recibiendo enseñanzas de falsos maestros. Vamos de nuevo. Si esta iglesia en algún punto de nuestra historia comenzara a recibir enseñanzas que nos llevara a amar al mundo y todo lo que él representa, no se preocupen, den el diagnóstico con certeza que tienen delante de ustedes un falso maestro. Me río por Javier, por la risa de Javier. Pero es así, es grave. Déjenme decirle, es grave. Lo que las personas hoy crean es lo que van a finalmente hacer. Las creencias llevan a acciones. Las creencias forman una cosmovisión, una visión del mundo. Eso es importante. Muchas personas van a aferrarse a sus ideas. Y aunque ustedes les hablen, van a vivir la vida entera aferrados a sus ideas. Pero, como creyentes, que entendemos que esta vida que estamos viviendo es una etapa que va a tener fin, pero que no es el fin, que luego viene otra etapa que la Biblia llama eternidad. Es decir, sabemos cuándo va a comenzar, cuando Él venga en gloria, pero no va a tener fin. ¿Qué serán 80, 90 años comparados con una eternidad? Las personas viven de acuerdo a sus ideas, abrazan sus ideas, pero en algún punto de su existencia, porque el cuerpo muere, el alma no, en algún punto de su existencia tendrán que dar cuentas por sus ideas. Entonces lo que nosotros creamos es importante y las herramientas que tengamos para distinguir la verdad del error son importantes. Y Jesús es la pieza clave para distinguir la verdad del error. Aquí en este punto yo, sabiendo que Pachi está sentado escuchando, me había un poquito aquí de filosofía y del concepto de posverdad. Dije, no, voy a resistir a hablar de todo eso. Pero lo cierto es que hoy tu verdad no tiene por qué ser mi verdad, ¿cierto? Depende de la óptica con la que tú lo mires.
Depende. Lo que es malo para ti no tiene que ser malo para mí. Pero en términos bíblicos hay verdad y hay error. Pero bueno, ustedes son orgullosos, se piensan que son los dueños de la verdad. Bueno, Jesús no dio chance a más cosas. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si tienes algún problema con eso, no te fajes conmigo, fájate con Jesús. Porque algún día cada ser humano tendrá que pararse delante de Dios y rendir cuentas por sus actos. Y los Juan nos está diciendo, hermanos míos, presten atención, lo que ustedes crean es clave. Y el que se pare delante a enseñarles, juzguen si lo que está diciendo es de Dios o es del mundo. Bien, finalmente, última idea, el texto habla de una garantía de victoria, ¿verdad? Ustedes los habéis vencido. Y decimos, wow, qué bueno, o sea, los cristianos somos unos bestias, somos unos animales. Pero es que la cosa está que no eres tú, de nuevo, no eres tú. Si logramos discernir verdad de error y vivir la vida de acuerdo a Dios, no es por mí, al fin y al cabo no es por mí. Y Juan insiste en esa idea. Si logras mantenerte fiel a Él, es porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Él es la garantía de la victoria. Y eso es bueno, hermano. Eso es bueno, saber eso nos da consuelo, porque entendemos que en medio de un conflicto, digamos, nosotros no sabemos lo que va a pasar el año que viene en nuestras vidas, pero sí sabemos en perspectiva lo que va a pasar con nuestra existencia. La senda de los justos es como luz de aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Eso dice la Escritura y mi fe está puesta en eso. Aunque haya debutado con hipertensión ahora, aunque estén pasando cosas en mi vida, es lo inmediato. Yo sé en perspectiva lo que va a suceder con mi vida y con la vida de los creyentes. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Les leo el último párrafo. Según el pasaje, la victoria viene de Dios. Aferrémonos a esas verdades que Dios nos ha dado. Aferrémonos a la doctrina bíblica de que Jesús ha sido, es y seguirá siendo el Hijo de Dios, el Dios encarnado, que vino del cielo para redimir a su pueblo, para rescatar a su pueblo, que tomó sobre sí mismo nuestra humanidad sin dejar de ser verdaderamente Dios, hermanos, que resucitó corporalmente. Y puede ser que en este punto hayan personas que nos digan, igual que a Pablo, está bien, resucitó corporalmente, está bien, en otro día seguimos hablando de eso, este está loco. Pero creemos que resucitó, que no es una idea, que no es una cosa que tiene su marco en el aula, en un aula, sino es una expresión de la realidad. Resucitó corporalmente de entre los muertos y ascendió con su cuerpo glorificado al cielo. ¿Y saben qué? Regresará en el día designado por Dios con ese mismo cuerpo. Recuerden la esperanza de Juan de capítulos anteriores. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal cual es. ¿Recuerdan la ilustración que usé de Apocalipsis? Cómo Juan lo describe en Apocalipsis. Le veremos así, tal cual es. Número 1. Y número 2, dice Juan, seremos semejantes a Él. Amado Padre, gracias por este día. Gracias porque hemos meditado en un fragmento de tu palabra. Ayúdanos a aferrarnos a esta verdad cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas, Señor. Nuestra esperanza, Padre, no descansa en Nicaragua, apuntando para el norte. Nuestra esperanza eres tú. Nuestra esperanza descansa en ti. Ayuda a que la iglesia en Cuba de estos tiempos, consciente de su realidad,
no es que vivamos ajenos a ella. Consciente de su realidad, descanse en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.